Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un programa de Más Salud Mental para Todos. Y pues el día de hoy tenemos un evento especial porque el día de hoy es 25 de noviembre y estamos conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Mi nombre es Cintia Alcocer y como siempre es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y que ustedes nos acompañen en esta transmisión. Así también me gustaría presentar a mi compañero, el maestro Pedro Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, súper contento, entusiasmado y como bien lo mencionabas, ¿no? El día de hoy tenemos un programa muy importante, un programa especial por la fecha que estamos conmemorando y sobre todo por el tema que vamos a abordar hoy. Como siempre lo digo, es un tema muy interesante y el de hoy también lo es. Y es estrategias de intervención y apoyo a víctimas de violencia de género. Este espacio tiene como propósito generar un diálogo interdisciplinario en torno a las estrategias psicológicas, jurídicas y sociales que permiten brindar una atención, un acompañamiento y sobre todo una protección a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia. ¿Qué te parece el tema? Pues la verdad muy bien, creo que es un buen tema para que el día de hoy pues lo pongamos sobre la mesa y para esto a mí me gustaría comentarles una frase para empezar a introducirnos y es la siguiente. Dice, el silencio protege al agresor, la palabra y la acción acompañan a la víctima, que me parece que es una frase muy importante. Que transmite esta idea de que callar puede favorecer la continuidad del abuso, mientras que el hecho de tomar voz y tomar acción pues puede contribuir a la solidaridad, a la justicia y a la recuperación. ¿Tú qué piensas, Pedro? Totalmente de acuerdo. Cuando la violencia no se denuncia ni se visibiliza, el agresor permanece impune y el silencio contribuye a mantener la violencia y la desigualdad de poder. Por eso es muy importante esto, ¿no? Denunciar. Por el contrario, hablar y actuar son formas de apoyos de solidaridad, ya que reconocer la violencia y checar el acompañamiento sobre todo va a fortalecer a la víctima y favorece su proceso de recuperación y lo más importante, ¿no? Su salud mental y emocional. Así es, que es lo más importante. Y pues para continuar, les comento que el día de hoy tenemos el gran privilegio de contar con 3 expertas quienes nos ayudarán a entender muchísimo mejor este tema. Así que, ¿qué te parece si las conocemos? Perfectísimo, vamos con ellas. Nuestras invitadas del día son la licenciada Ana Deyanira Martínez Sánchez. Ella es licenciada en Contaduría Pública e invitada especial del Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato. La maestra Marlene Sánchez Cisneros. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Psicología en Terapia Familiar e invitada especial del Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato. Y la doctora María de los Ángeles Sánchez López. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Civil, maestra en Defensa de los Derechos Humanos, doctora en Derecho y docente distinguida IEXPRO. Bienvenidos. Y bien, ya están con nosotras nuestras invitadas del día de hoy y quiero nuevamente presentarlas a la licenciada Ana Deyanira Martínez Sánchez. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y muchísimas gracias por invitarnos. Un gusto. A la maestra Marlene Sánchez Cisnero. Maestra, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto también estar aquí y compartir con ustedes. Bienvenida. Y, por supuesto, la doctora María de los Ángeles Sánchez López. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, pues es un gusto estar el día de hoy aquí compartiendo con todas y con todos ustedes y con quienes nos acompañan a través de las redes sociales de la universidad en esta conmemoración tan importante de este 25 de noviembre, ¿no? Es una fecha importante para reflexionar.
Ok, muchas gracias y nuevamente bienvenidas a todas. Y si me permiten, me gustaría leer una breve reseña de cada una de ustedes. Y bueno, vamos a empezar con la licenciada Ana Deyanira Sánchez, licenciada en Contaduría Pública y administradora del albergue temporal para mujeres víctimas de maltrato. La maestra Marlene Sánchez Cisneros, licenciada en Psicología, maestra en Psicología en Terapia Familiar, especialista con mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de violencia, psicóloga adscrita al albergue temporal para mujeres víctimas de maltrato, cuenta con experiencia en atención a centros asistenciales. Seguimos. Y por último, doctora María de los Ángeles Sánchez López, licenciada en Derecho, maestra en Derecho Civil, maestra en Defensa de los Derechos Humanos, doctora en Derecho, cuenta con amplia experiencia en protección y defensa de migrantes, especialmente en el acompañamiento a mujeres indígenas en contextos de movilidad, ha colaborado con el Centro de Justicia para las Mujeres y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública en el seguimiento de la alerta de violencia de género en Chiapas, y ha participado como ponente en congresos internacionales y es autora de diversos textos sobre derechos humanos, ciudadanía y migración femenina, y sobre todo docente distinguida y expro. Así que nuevamente bienvenidas, es un gusto tenerlas acá con nosotros. Definitivamente estamos de manteles largos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues como siempre nos gustaría que este espacio pues sea interactivo, que a través del chat de esta transmisión nos puedan brindar sus comentarios, sus preguntas, sus historias, para que al finalizar pues podamos darles una respuesta junto con las ponentes que nos acompañan el día de hoy. Y pues antes de pasar a la sección de preguntas, les invitamos, a ver el siguiente testimonio. Se trata de una historia real que nos permitirá reconocer cómo puede manifestarse la violencia de género y algunas señales de alerta a las que es importante prestar atención. Este testimonio muestra el proceso que muchas mujeres atraviesan, desde la confusión y el silencio hasta ese momento de claridad en que algo dentro de ellas dice, esto ya no está bien, y deciden buscar ayuda. Les invito a verlo con una mirada sensible y reflexiva, reconociendo que cada historia es diferente, pero que todas merecen ser escuchadas y acompañadas. Vamos a ver el video. La violencia de género tiene muchas formas. Estas son historias reales que nos invitan a reflexionar, sensibilizarnos y actuar. Hola, muy buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para compartir tu testimonio. Para comenzar, ¿podrías contarnos de manera general cómo fue tu experiencia al vivir una situación de violencia y qué cambios trajo a tu vida? Sí, buenos días. Bueno, te comparto que hace aproximadamente 22 años viví una experiencia con una pareja que tuve, en la cual, la relación duró aproximadamente 6 años y la verdad es que desde el principio había señales de violencia, las cuales a lo mejor no las observé desde el principio o las minimicé, tal vez las dejaba pasar por alto. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, se volvió cada vez más, más complicado, porque no solamente era una violencia verbal, sino también ya era una violencia física, desde, por ejemplo, no uses la ropa, o no salgas con tus amigos, o no, mejor no vayas con tu familia, nos quedemos o hagamos otros planes. Pues al principio yo no lo veía como que fuera algo que estuviera mal, ¿no? Entiendo que debe haber sido un proceso pues complejo y significativo. Nos gustaría saber de qué manera te impactó esta experiencia en lo emocional, psicológico, social o legal, y en este camino, ¿qué tipo de apoyo encontraste o buscaste para tu proceso de recuperación? Bueno, como vivíamos al principio solamente con mi mamá, pues ella sí lo notaba, se molestaba, me regañaba, pero bueno, tal vez todavía no estaba yo preparada, no sé si para pedir ayuda,
Y en el momento en que me impactó más, cuando mi papá vivía con nosotros y hubo un episodio de golpes que él presenció, pero pues como él no podía caminar por una discapacidad física y no ejemplar, como vi que intentó defenderme, no pudo, y fue en ese momento como que abrí los ojos y no quise que él viviera también esa situación. Me defendí, sí estuvo fuerte. Después de esa vez, yo le pedí al que se fuera de la casa. Sí se fue, pero a partir de esa fue la última vez. O sea, varias veces le pedí que se fuera, pero regresaba. Y esa fue la última vez que ya no volvió. Y ahí yo ya había empezado a buscar ayuda con un psicólogo. Fui a varios, pero también creo que es muy importante la empatía con el terapeuta. Eso es básico, porque aunque vayas a 20 terapias o las que sean, si no te sientes a gusto, en confianza, pues no, creo que no da resultados. Sin embargo, encontré a un terapeuta que justamente se dedicaba era como su área, ¿no? La violencia contra la mujer. Entiendo, te agradecemos profundamente por tu apertura y pues para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría compartir con otras mujeres que puedan estar viviendo una situación similar desde tu propia experiencia y tu fortaleza del día de hoy? Bueno, pues en mi experiencia yo les puedo decir que es importante buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque los profesionales de la salud, de la psicología en este caso, te van a apoyar, te van a brindar herramientas para que tú misma puedas decidir cambiar. Porque como te dije hace un momento, sí es importante el apoyo de tu familia, claro que sí, pero está en ti mismo, es como una adicción, solamente vas a cambiar si tú realmente deseas, o vas a salir de ese círculo si tú realmente deseas hacerlo y con tus propios medios. Y pues que busquen ayuda profesional. Hay muchas opciones. A veces también nos limitamos por el recurso económico. Sin embargo, también hay líneas telefónicas de ayuda, de terapias breves, etcétera. Pero creo que es más, y saber que sí se puede, pero que también pues está en uno querer salir de ahí. Exactamente. Muchísimas gracias. Escuchar estas historias nos recuerda que la violencia de género no debe normalizarse ni permanecer en silencio. Escuchar a quienes las han vivido es el primer paso para crear una sociedad más justa, en donde las mujeres podamos vivir en libertad, con dignidad y sin miedo. Escuchar estas voces es el principio del cambio que todas merecemos. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos a visualizar este testimonio. Como pudimos observar, pues la violencia no siempre inicia de manera evidente, muchas veces comienza con detalles sutiles que pueden confundirse con celos, con preocupación o cuidado, ¿verdad? Y que poco a poco se convierten en situaciones que llegan a afectar la seguridad emocional y la autonomía de la persona. Y pues para comenzar a profundizar este tema, a mí me gustaría iniciar con la maestra Marlene, desde su experiencia y de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿cuáles considera que son las primeras señales emocionales o psicológicas que pudieran alertar a una mujer de que está viviendo una situación de violencia? La escuchamos, maestra. Sí, claro. Existen, ¿no? Muchas situaciones, reacciones emocionales, ¿no? Desde el miedo, ¿sí? La disminución de la autoestima, ¿sí? La ira, la culpa, la humillación, la vergüenza, ¿sí? También la falta de confianza para socializar, ¿no? Con los demás, el miedo también a la intimidad, al contacto físico. Sí, muchas de ellas ya no tienden, ¿no? A tener esa relación, ese contacto, ¿no? Con los demás. También la alteración del sueño, ¿sí? Ansiedad también es una de las
pues la sintomatología que van presentando, ¿no? Estas personas, estas mujeres. También falta de apetito, la falta de ingesta de alimentos. Sí, entre todos estos síntomas son los primeros que se van, ¿no? presentando. La depresión, ¿sí? Autolesiones, el cortarse, va agravándose conforme se va viviendo cada vez más estas situaciones de violencia, al grado también de llegar al suicidio. Sí, claro, y me imagino que también pueden agravarse si es que ya hay como algún tipo de trastorno o estos cuadros de ansiedad, incluso podrían ser. Es correcto, sí, la ansiedad, la depresión, trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, sí, por tener ahora sí una disminución de la autoestima, del autoconcepto, sí, todo eso. Okay. Es que es importante, ¿no?, considerar estos aspectos importantes porque son varios síntomas que se pueden estar presentando, ¿no? En diversas, yo considero, ¿no?, más importante que es la intensidad y la duración, ¿no? Y desde cuándo empezó todo esto para prestar un poquito más de atención. Y para ello me gustaría generar la siguiente pregunta. Doctora María de los Ángeles, muchas mujeres no denuncian por miedo o por desconocimiento. ¿Qué derechos las protegen y cómo pueden iniciar un proceso legal sin ponerse en riesgo? Adelante, doctora. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, de esta pregunta yo encuentro 3 categorías sobre las cuales podemos pues brevemente mencionar. La primera relacionada con los derechos, y para esto pues es oportuno recordar pues que los derechos que nos corresponden a las mujeres son los que les corresponden a todas las personas. Sin embargo, pues ha sido una construcción histórica que se ha venido dando, ¿verdad?, en la lucha de las mujeres por alcanzar la plenitud de derechos. Sin embargo, podemos decir que los derechos de las mujeres los podemos dividir bueno, yo quisiera dividirlos un poquito para ir entrando en el tema en 3 grupos, ¿no? Que serían los derechos fundamentales de tipo, digamos, individual, los derechos fundamentales que tienen que ver con los denominados derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de participación política. En este sentido, entonces, en los primeros podríamos hablar pues del derecho fundamental, el más importante y sobre el cual está construido todo una serie de mecanismos de protección, que es el derecho a la vida. Pero no únicamente el derecho a la vida, sino también el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a no sufrir discriminación, el derecho a igualdad sustantiva, etcétera. En el caso de los derechos económicos, sociales y culturales podemos destacar 2 particularmente, que pues ahí están los derechos ambientales y demás, pero me parece que dentro de los 2 que además tienen una conexión importante con la autonomía de las mujeres es el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Y en el caso de los derechos de participación política, pues ahí tenemos el derecho al sufragio, que luego es sobre el que se construyó todo el tema del 8 de marzo, ¿no? Pero también tenemos el derecho a ser votadas y también el derecho a participar en sindicatos, ¿no? El derecho a formar gremios. Esto sería respecto a esta primera categoría. En cuanto a la segunda, relacionada con el tema de los procesos, ¿cómo se puede iniciar un proceso? Pues depende del tipo de violencia. Y aquí pues yo rescataría de manera rápida, porque ya se me está acabando el tiempo, pues que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece tipos y modalidades de violencia, ¿no? Muchas veces pensamos que la violencia solo es física, pero no. Dentro de los tipos tenemos la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia ejercida por interpósita persona, que ahora es la que denominamos violencia vicaria. Tenemos la violencia psicológica, evidentemente. Y dentro de las modalidades, pues hablamos de los espacios, ¿no? En donde estamos las mujeres. No únicamente estamos en el ámbito privado, en la casa, también estamos en el trabajo, y por eso hablamos de violencia laboral, violencia docente, violencia institucional, y pues la forma más grave de violencia, que es el feminicidio. Y por último, en el caso del riesgo, pues yo únicamente cerraría mencionando que hay un dicho en cuanto a la protección de las mujeres que dice: no hay proceso sin protección. Cuando una mujer se encuentra en riesgo, antes de pensar en el inicio del proceso, dependiendo del tipo de modalidad, del tipo de violencia, perdón, en el que nos estemos enfocando, pues hay que ver la protección de la mujer. Y para esto pues hay desde medidas cautelares que se pueden solicitar en un momento determinado, ¿no?
Claro, es importante considerar esto último, ¿no? Porque muchas personas, en este caso, ¿no? Muchas mujeres que sufren de violencia temen justamente por esto, ¿no? Es que si yo voy a denunciar, ¿qué va a pasar conmigo, no? Me siento desprotegida porque es como evidenciarse ante muchas cosas, ante muchas personas y me siento vulnerable dentro de ese mismo proceso y justamente ahí se articula lo que comentaba, ¿no? Esta parte de decir, bueno, y ahora me siento vulnerable, ok. Pero si les explicamos y les decimos, ¿no? Y les enseñamos y les mostramos que sí hay una red de apoyo y que lo importante es justamente eso, ¿no? Denunciar para ser visible y una vez hecho visible viene la protección inmediata, ¿no? Entonces es parte de ese mismo protocolo y como bien mencionaba, ¿no? Los diferentes tipos de violencia que no solamente son los que conocemos, sino toda aquella agresión en contra de una persona pues se considera como violencia. Claro, de hecho, hace un momento comentábamos justamente, ¿no? De cómo funciona, ¿no? Esta parte de un albergue temporal y qué tipo de protección pueden tener, porque creo que a lo mejor muchas mujeres o muchas personas desconocemos cómo funcionan estos procesos y pues si le aumentamos estas emociones, ¿no? Que ya comentaba la maestra Marlene, el miedo, la culpa, la vergüenza, pues puede generar, ¿no? Que diga, bueno, mejor no digo nada, mejor no denuncio, ¿no? Entonces, pues la siguiente pregunta sería para usted, licenciada Ana. Nos gustaría que nos comentara qué tipo de apoyo ofrece un albergue temporal a las mujeres que necesitan salir de casa por motivos de violencia. Sí, partiendo de lo que estamos comentando, el albergue en primera instancia lo que hace es proteger del agresor, protegerse inclusive de sí mismas, porque muchas llegan con pensamientos autodestructivos. Entonces lo primero que sienten es que están solas, que su vida ya no vale nada. Inclusive hemos tenido situaciones en las que ya no les interesa a sus hijos. Entonces lo primero que hacemos es protegerlas, posteriormente con la maestra Marlene darle contención y poco a poco ir solventando los pendientes que hay, ¿no? En cuanto a las mamás que llegan con sus niños. ¿Por qué? Porque como comentábamos hace un rato, normalmente las señoras que llegan no sé, de fiscalía, de parte de DIF o por alguna denuncia anónima, porque a veces ellas no son las que denuncian, a veces el vecino es el que denuncia, a veces el familiar, pero no lo saben. Entonces llegan y llegan sin nada, o sea, solo con lo que tienen puesto, sin papeles. Entonces empezamos poco a poco con nuestro equipo de diagnóstico a ver el área de la salud, el área mental, el área de trabajo social, ver papeles. No significa que vemos el lado migratorio, simplemente hemos notado que niñas de 15 años no tienen un acta de nacimiento. Entonces posteriormente vamos solventando eso y ayudarlas hasta que su proceso jurídico termine, porque no podemos sacarlas si el agresor todavía no tiene una sentencia. Entonces, esto puede durar desde 1 año a 1 año y medio para que ya ellas puedan salir del albergue y estar tranquilas. Excelente, creo que en este caso pues se cumple, ¿no? Esto que comenta también la doctora, que no hay una denuncia sin una protección, que es algo importante, ¿no? Dar a conocer. Justamente eso, ¿no? Que lo que comentamos ahorita, ¿no? Que si hay alguien que nos ve y está sufriendo de violencia, hay instancias y que lo mejor es denunciar, ¿no? Y hacer visible esto, porque mientras más se hable, más se conoce, más protección puede existir y saben que hay espacios seguros donde pueden acudir, donde se pueden sentir justamente eso, ¿no? Seguras. Bueno, antes de continuar con la conversación, queremos compartir un segundo testimonio. En él se destaca la importancia de reconocer cuándo es necesario pedir ayuda y cómo, en ocasiones, el apoyo de una amistad cercana puede ser la clave para dar ese paso. También nos recuerda lo valioso que puede ser abrirnos a recibir la ayuda de los demás cuando atravesamos situaciones. La violencia de género tiene muchas formas. Estas son historias reales
que nos invitan a reflexionar, sensibilizarnos y actuar. Hola, muy buenos días. Te agradecemos el aceptar esta invitación para compartir tu historia y para comenzar, ¿podrías contarnos de manera general cómo fue tu experiencia al vivir una situación de violencia y sobre todo qué cambios trajo a tu vida? Sí, hola, buenos días. Pues te comento yo estuve con una pareja con la que duré 10 años. Pues al principio, el primer año todo bien. Pasado el año y medio, pues empezaron, ¿no?, las infidelidades. Pues yo por amor perdoné y pensé que iba a cambiar. Sin embargo, a los 2 años igual me volvió a engañar. Y pues ahí fue donde más que nada me dio bajones de ánimo, me dañó porque decía por qué lo hacía, ¿no? ¿Qué le faltaba? No sé si era yo la del problema o qué. Pues yo tengo una personita, esa personita pues empezó a ver cosas, él tomaba mucho, entonces me insultaba, me decía que estaba yo fea o que yo hacía yo esto. Prácticamente a mí el último, antes de que nos separáramos, me echaba la culpa de que yo estaba ya haciendo cosas que no debía. Me empezó a golpear. Hubo una ocasión que salimos, que yo salí del trabajo, me fui con mis compañeros, y pues por no decirle nada, por temerle, él me encontró en la calle, ¿no? Y ahí en la calle fue el que me golpeó. Sin embargo, hubieron personas que me quisieron ayudar y pues no lo dejé, al contrario, lo defendí. Agarré un taxi y pues nos subimos, y ya en la casa pues me siguió golpeando. Ya hasta que al final, una ocasión, pues estábamos en la casa, ¿no? Él estaba tomado y todo eso, y ya me insultó, me dijo de cosas, me amenazó con un objeto, y me amenazó. Estaba mi mamá, me trató de defender, y hasta que mi mamá me ayudó a salir de ahí. Ok. Entiendo que fue una situación bastante difícil, bastante complicada, y pues ante eso también nos gustaría saber de qué manera te impactó esta experiencia en la parte emocional, psicológica, social o incluso legal, y en este mismo camino, qué recursos encontraste o buscaste para tu proceso de recuperación. Sí, pues sí me afectó mucho, ¿no? Pues yo ya me sentía que no valía nada, me dañó mucho en mi persona, psicológicamente tenía yo miedo, pues yo era puro llorar, la verdad, puro llorar, y no salía de eso, ya no salía con mis amigas, estaba encerrada en sí, y luego me ponía a pensar en qué iba a hacer con mi hijo, tenía miedo porque decía yo no voy a poder salir adelante. Pero sin embargo busqué ayuda, me ayudaron. Tengo una amiga que me ayudó mucho en ese momento, y pues también busqué ayuda psicológica, y actualmente pues también tengo como un proceso, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia, y nos gustaría, para finalizar, que nos dejaras un mensaje, algo que te gustaría compartir con otras mujeres que a lo mejor estén viviendo una situación similar, desde tu propia experiencia, fortaleza y la sabiduría que tienes el día de hoy. Pues que no tengan miedo, que sí se puede salir adelante sola, sin necesidad de nadie, y pues aceptar la ayuda de las personas que nos quieren. También buscar ayuda profesional, pero más que nada, pues yo estoy enfocada en Dios, y pues pedirle ayuda y hacer oraciones para salir adelante. Y Él es el que nos da la fuerza y la estabilidad que necesitamos. Escuchar estas historias nos recuerda que la violencia de género no debe normalizarse ni permanecer en silencio. Escuchar a quienes las han vivido es el primer paso para crear una sociedad más justa, en donde las mujeres podamos vivir en libertad, con dignidad y sin miedo.
Escuchar estas voces es el principio del cambio que todas merecemos. Y bien, gracias por acompañarnos en este segundo video. Este testimonio nos muestra algo muy importante, que pedir ayuda es un proceso que se gesta poco a poco y contar con una red de apoyo y acompañamiento profesional puede ser una gran diferencia. Y maestra Marlene, tomando como base lo que acabamos de ver, ¿qué factores pueden ayudar a una mujer a reconocer que es el momento de buscar ayuda y salir de una relación violenta? Adelante. Bueno, pues desde violencias, ¿no? Que empieza a ser la parte emocional, ¿no? Cuando la persona empieza a controlar tu vida, a querer controlar con quién sales, a dónde vas, también a controlarte desde, ahora sí, aplicaciones, cámaras, ¿sí? Empiezan a irse agravando, ¿no? Tal vez no una violencia como tal directa, pero ya es una violencia emocional, psicológica. También el prohibirte, ¿sí? Visitar a tus familiares, ir a trabajar, ir a la escuela, ¿sí? El tipo de vestimenta, tu alimentación también, ¿sí? También cuando empieza a querer pedirte las contraseñas de tus redes sociales, también. También genera humillaciones, ¿sí? Respecto ahora sí a tu identidad, a tus capacidades, a tus inteligencias, ¿sí? Empiezan a generarse también celos, ¿sí? Te empieza a celar, hasta también te culpa, ¿no? De una infidelidad que no exista o no puede existir, ¿no? También genera el momento de decirte, ¿no? Exigirte, ¿no? Situaciones, no sé, de abuso sexual, hasta de violación, ¿no? Inclusive. También por ejemplo, las agresiones físicas, los empujones, las mordidas, ¿sí? Las cachetadas, ¿sí? Empieza a agravar todo cada vez más la situación de violencia, ¿no? En cada vez más. Al grado también de amenazarte con compartir, ¿no? Videos, ya sea que contengan ahora sí intimidad o algún contenido, ¿no? Pues ya muy delicado, que pongan en riesgo a la persona. Así también como ahora sí, el ir también chantajeándola, ¿sí? Amenazarla también en crearle algún delito si denuncia esta violencia o no se, ahora sí, o se resiste, ¿no? A compartir o a dejarse, ¿no? Vivir esos tipos de violencia. También a las agresiones o al grado de, pues, del feminicidio que decía hace rato también la doctora, ¿sí? Va agravando desde uno mínimo hasta, ¿no? Lo más grave. Entonces sí, ¿no? Cualquier tipo de violencia que incite a la falta de respeto, ¿sí? Se puede considerar, ¿no? Desde un noviazgo que citas a una hora, ¿no? Y la persona pues no llega, ¿no? A la hora acordada, desde ahí ya empieza, ¿no? Esa falta de respeto. Las famosas red flags, ¿no? Eso, justamente estaba pensando en estos elementos, ¿no? Hoy que estamos hoy de moda, como dice la chaviza, ¿no? Las red flags, todas estas cuestiones que aparentemente es algo que podríamos decir es parte del proceso del día a día, de la vida cotidiana, como el lanzar tal vez entre chiste y chiste un insulto, luego decimos, bueno, es de broma, ¿no? Está chill, pero nada de ese chill, porque al final de cuentas esto es sumatorio y se va sumando y no solamente va agrediendo, sino también va mermando su integridad física, su salud emocional y sobre todo va generando, ¿no? Va construyendo un reforzamiento negativo en esto, pero como también hay miedos, temores, varios factores que pueden estar influenciando demasiado y no querer ver eso visible. Entonces cuando lo empiezan a notar, creo que es el momento de decir hasta acá. Ahora hablamos de violencias. De violencias, justamente. De distintas violencias, ¿no? Incluso muchas veces el derecho, la norma va como que corriendo detrás de la realidad social, ¿no?
y pues en las últimas modificaciones al marco normativo es precisamente ha sido para incluir esta perspectiva en que las mujeres no sufren solo un tipo de violencia, pueden sufrir diferentes violencias, ¿no? Y un poco como para armonizar la Constitución con la ley reglamentaria, en este caso la de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sí, justamente algo así en la mañana estaba escuchando, que habían cambiado estos rubros, ¿no? Estos lineamientos y términos, no solamente de generar como violencia, sino violencias que se habla no solamente de las, digamos, las 3 más comunes que podemos encontrar, sino generaliza que hay más violencias que están ahí presentes, pero que no se visibilizan. Así es, yo le agregaría nada más para complementar, a lo mejor cuestionar también estas creencias. Veíamos en el video esta frase de "Es que lo perdoné por amor", ¿no? Y bueno, habría que darse un chapuzón, ¿no? Hacia nuestro interior y ver, bueno, hasta dónde es mi límite, ¿no? ¿Qué quiero permitir y qué no? En este sentido, creo que pues también pues venimos moldeados, ¿verdad? Desde una cultura, una sociedad que nos enseña en roles, el deber ser, cómo debería de ser una relación, ¿no? Entonces creo que también cuestionarnos estas creencias o estos pensamientos alrededor de lo que es el amor, pues también es importante. Y nada más como dato extra, igual pueden buscar en internet el violentómetro, que me recordó mucho a lo que comentan, para que puedan observar desde dónde parte, ¿no? Desde un chiste, un pellizco, el chantaje, esta parte de publicar, ¿no? Contenido sin consentimiento, hasta llegar pues a lo más grave, que ya es el feminicidio. Sí, de hecho hemos notado en el albergue que muchas niñas traen esa educación de que la mamá vivió violencia y por ende lo normalizan, llegan a la edad adulta y tienen una relación, un vínculo con la persona que es violenta. Entonces, a veces ya es por cultura y por educación que la misma familia les da. Otro caso también puede ser que hemos llegado a ver que el propio papá biológico abusa de su hija y posteriormente el papá de la hija del bebé abusa también. O sea, es una cadenita que se va dando, que de verdad se ciegan, es triste, es muy complicado, pero no pueden ver más allá de sus ojos. O sea, no se dan cuenta, no hay manera. Hasta que, pues, gracias a la maestra Marlene, poco a poco, porque, o sea, vienen lastimadas, tan heridas, tan destrozadas y humilladas, que ya no les interesa nada, entonces ni siquiera la parte psicológica les interesa. Entonces, poco a poco hemos tenido que ir metiéndonos a hablar, ok, hoy no quieres hablar, está bien, te damos tu espacio. Próxima semana o el próximo día, ¿ya quieres hablar? No, que no. Y poco a poco, porque ni ellas se reconocen. O sea, ya es un proceso de identidad que ya no sienten que les pertenece. Entonces vamos a eso, ¿no? Que a veces desde la infancia ya es muy natural, completamente natural. Hay personas que no lo creen, pero sí existe. Sí, justamente eso, ¿no? Y perdón, es que me quedé pensando en esto porque tiene que ver también muchos los sistemas de creencia, los sistemas de crianza, que por eso callan, ¿no? Porque es como, diríamos, ¿no? La old school. Así es como tiene que ser y así es como que yo aguanté y tú tienes que aguantar y te enseñan, ¿no? Y es generación tras generación, pero cuando se rompe ese molde dicen, no, es que yo no tengo que aguantar nada, ¿no? O sea, y me ha tocado escuchar, ¿no? En consulta, es que yo le dije, tú lo aguantas porque quieres, pero yo no, o sea, yo soy diferente a ti y aquí se rompe el molde y decido hacer eso, ¿no? Y no solamente genera eso porque también hay varios factores, ¿no? Porque la parte de la familia que en teoría debería de apoyar cuando deciden romper con eso, se puede generar pues, otro caos. Así es. Sí, sin duda creo que esta parte es importante retomarla
Y pues bueno, continuando con la siguiente pregunta, doctora María de Los Ángeles, nos gustaría que nos comentara en este mismo seguimiento, digamos, qué puede hacer una mujer si ya denunció y siente que no está recibiendo el apoyo o seguimiento adecuado por parte de las autoridades, que probablemente es algo común, ¿no? Puede ser. Desafortunadamente es algo muy común y esto pues diría primero que pues hay formas, ¿no? Desde el punto de vista legal o procesal incluso, pues de avivar el procedimiento a través pues de solicitudes específicas de acciones que las distintas autoridades, dependiendo del tipo, dependiendo del proceso, si es penal, si es civil, si es familiar, administrativo o incluso laboral, lo que se puede, digamos, no sé. Bien, como todo, digamos, este tipo de acciones que desde el punto de vista legal se pueden hacer, ¿no? Pero también a mí me gustaría comentar que... ¿Sí? ¿Ahí? ¿Aquí? Ya. Bien, perdón. En este sentido, pues en efecto, si ya de por sí, ¿verdad? La víctima de la agresión ha tenido que pasar por un proceso difícil para poder pues vencer los obstáculos, el miedo, etcétera, los propios estereotipos, que es lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Y en diferentes ámbitos, pues desafortunadamente pues es muy común que al llegar ante las autoridades pues haya una falta de actuación. Eso está pues muy documentado. Por ejemplo, uno de los casos que a nivel internacional, interamericano, dieron origen a todo lo que hoy tenemos en cuanto a los centros de justicia para las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las alertas de género como mecanismos para proteger a las mujeres en aquellas entidades federativas y municipios en donde el feminicidio está, digamos, en niveles desproporcionados, si es que puede haber alguna proporción, es el caso Campo Algodonero. Y este caso, González y otras versus Estado Mexicano, del año 2006, precisamente pone sobre la mesa esta falta de acción, esta falta de debida diligencia de las autoridades, ¿no? En ese sentido, bueno, pues existen también mecanismos legales e institucionales por los cuales se puede pues, obligar en un momento determinado a las autoridades o bien establecer pues aquellas responsabilidades, porque no tenemos que perder de vista que nuestra Constitución establece que las autoridades en todos sus niveles y en el ámbito de sus respectivas atribuciones tienen la obligación de proteger, de garantizar, de respetar los derechos humanos de todas las personas. Pero también el artículo 4, ahora con esta nueva reforma que se hace un poco como para conectar la Ley General de Acceso de las Mujeres, establece esto que es la obligación remarcada del Estado de cumplir con estas obligaciones, ¿no? Y pues para este efecto existen mecanismos como pues que van desde, existen órganos internos de control en todas las instituciones a los cuales las víctimas pueden acudir en un momento determinado que sientan que no se está haciendo lo necesario, hasta la interposición de quejas en los ombudsman locales o nacional, dependiendo del tipo de caso, por una queja por omisión, ¿no? Por omisión de la autoridad que pues está incumpliendo con el mandato no solo constitucional sino legal y de tratados internacionales. Justamente esto, ¿no? Es importante porque hoy en la mañana justamente estaba escuchando varios reportajes, ¿no? Y eran las nuevas modificaciones que se le estaban haciendo a este tipo de leyes. Y en una de ellas era justamente eso, ¿no? No tener miedo de lo que puede pasar, ¿no? Porque si tú llegas a una fiscalía a poner una denuncia y sientes que la persona que te está supuestamente asistiendo, ves que no te asiste de la manera adecuada, que no sigue el protocolo, puedes hacer justamente esto, ¿no? Esta denuncia por omisión y sobre todo porque dices, bueno, ok, se trata de que me ayudes, no de que me estés cuestionando cosas que no tienen nada que ver. Y ahorita nada más me acordé de algo que mencionaba justamente con el del violentómetro, que era un dato que yo escuché justamente, que estaba como que puesto en duda, en reestructurar los colores del violentómetro por la cuestión de los semáforos y decía, no, bueno, pues el verde, pues no hay verde.
porque ¿qué entendemos con el verde? La cuestión simbólica, ¿no? Y entonces por ahí vi una nueva imagen, no sé si ya es oficial, pero pues cambiaban los colores, entonces sustituían el verde por entre como que naranjita y una cosa así, para poder hacer esta diferenciación de que violencia sigue siendo violencia. Así es. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Claro que sí. Y bueno, licenciada Ana, ¿cómo se trabaja dentro del albergue para ayudar a las mujeres a reconstruir su vida y recuperar su autonomía? Sí, una vez más, cuando entran se les da la contención. Posteriormente, la maestra Marlene nos ayuda con el área psicológica, poco a poco ir introduciéndolas incluso a socializar, porque muchas se aíslan. Posteriormente vemos el cuidado en el área de la salud, darles pláticas inclusive de educación menstrual porque no saben, también de que existe una vacunación para sus hijos porque lo desconocen. Muchas mamás llegan sin saber leer ni escribir, entonces poco a poco se van solventando los pendientes que cada una tiene. Hacemos terapia ocupacional, muchas de las señoras aprenden a un oficio como hacer postres, hacer chalupitas o algún tipo de oficio que les ayude para cuando salgan del albergue poder sostenerse con algo. También tenemos lo que es el bordado, porque pues estamos de acuerdo que no todas les gusta lo mismo. Entonces, siempre nos enfocamos en que se ocupen, porque vuelvo a lo mismo, llegan sin nada y con muchos miedos. Entonces, poco a poco, la terapia es de cajón, o sea, siempre la maestra Marlene hace terapia grupal, tanto como con mamás y tanto como con niños, porque pues hay cosas que los niños no deben de saber y pues las mamás, ¿no? E inclusive adolescentes, muchas llegan también con temas de drogas, entonces es poco a poco el tema que vamos a ir segmentando, qué tipo de terapia o ocupación, porque hay algunas con pensamientos suicidas que no podemos meter a la cocina. Entonces, sí es dependiendo la persona que llegue. No a todos les podemos dar el mismo tratamiento, pero de que se les da, se les da. Se les da el seguimiento como tal del área psicológica para que se reconstruyan ellas mismas, ¿no? Y puedan darse cuenta que no están solas, que se les apoya. Hay un grupo también que están pasando lo mismo que ellas, o sea, a muchas llegan y dicen, creí que solo a mí me pasaba, entonces no, hay muchas mujeres también que pasan por lo mismo. Entonces ya no se sienten juzgadas, ya no se sienten señaladas y por ende de unos 6 meses mínimo ya te hablan distinto. Desde que llegan con el pelo en el ojo hasta se descubren la cara. Entonces, desde esas pequeñas señales ya sabemos que ya su alma y su ser ya están reviviendo. Entonces, la terapia psicológica es fundamental. Así es, que bueno que existe esta atención integral, ¿no? Vemos que pues no solamente es la parte psicológica, sino que también incluye pues la parte médica, la parte legal, la parte en donde ellas también pueden recuperar su identidad, su autonomía, que creo que eso es lo más importante, que recuperen desde su nombre, ¿no? Su apellido, su propia, sus gustos, sus intereses, lo que pues ahora sí que esa posibilidad de que ellas se sientan libres, ¿no? De hacer con ellas pues también una vida digna. En este sentido, pues bueno, vamos a pasar a la siguiente sesión. Les agradecemos mucho sus respuestas y vamos a pasar a la sección de Comparte tu historia. Adelante. Bien, pues estamos de regreso y es importante recordar que muchas mujeres pues han atravesado historias de violencia de género en silencio, ¿no? Y que compartir la experiencia puede ser un paso significativo
para dar un sentido a nombrar también lo que se ha vivido, validar lo que sienten y reconocer que pedir ayuda es posible. En este espacio escucharemos una historia que busca inspirar y acompañar, historias que nos muestran que salir de una situación de violencia no es sencillo, pero que existen también caminos, redes y recursos que pueden sostenernos. Así que pues junto con nuestras especialistas iremos retomando esta historia para comprender desde una mirada sensible y ofrecer orientaciones que puedan ser de apoyo para quienes nos ven en esta tarde. Entonces, pues la historia que nos hacen llegar de manera voluntaria es la siguiente. Yo era económicamente dependiente de él y eso le daba poder para repetirme que sin él no podría salir adelante. Cada vez que intentaba buscar trabajo, se burlaba y decía que no serviría para nada. Cuando quería tomar decisiones propias, me ridiculizaba hasta hacerme dudar de mí misma. Nunca levantaba la voz delante de otros, pero en casa me hacía sentir pequeña, como si no valiera nada. Mi familia empezó a notar que me aislaba y que ya no era la misma. Al principio me daba vergüenza contarles lo que pasaba, pero un día, después de una discusión, él me golpeó frente a nuestros hijos. Ver el miedo en los ojos de ellos fue el momento que me hizo despertar. Esa misma noche llamé a mi hermana y ella vino por nosotros sin hacer preguntas. Con el apoyo de mi familia pude salir de ahí, encontrar un lugar seguro y empezar a reconstruir mi vida. Hoy trabajo y puedo sostener a mis hijos. El proceso ha sido duro, pero cada día confirmo que la decisión fue correcta. Nadie merece vivir con miedo. Bueno, de esto, ¿a quién le gustaría comentar al respecto? ¿Qué opinan? Maestra, no sé si gusta iniciar. Claro, pues se observan, ¿no? Muchos tipos de violencia, ¿no? Desde la prohibición, ¿no? El control de lo que mencionábamos, ¿no? Ese rato. Sí, el querer controlar, ¿no? Los gastos, las relaciones, sí. A minimizar sus actitudes, sus capacidades, ¿no? Y qué bueno que se animó, que tomó la valentía, porque requiere de mucha valentía aceptar, reconocer que se está viviendo una violencia. Y aquí en esta historia pues tiene hijos, ¿no? Que también los pone en riesgo, también son ahora sí, ¿no? Unas víctimas, ¿sí? Entonces, qué bueno que se dio esa oportunidad, esa valentía y esa aceptación, y que pues se haya animado a denunciar y a buscar apoyo y a saber que no se está sola, ¿sí? Porque tienen muchos esos pensamientos que se empiezan, ¿no? A cambiar, ¿sí? A hacer una reestructuración cognitiva de sus pensamientos, de sus juicios, de sus sentimientos, ¿sí? Por toda esa devaluación emocional. Muchísimas gracias, maestra. No sé si gustan Pues comentar. yo resaltaría de esta historia que me parece que es importante tomar en consideración siempre que tanto la autonomía va de la mano, ¿verdad?, con el ejercicio de los derechos, por un lado. Y por otro lado, la importancia también que tienen las redes de apoyo, y que más adelante voy a hacer un comentario un poco con la estadística de la ENDIRE del 2021 en relación a la importancia que tiene la comunicación, una red de apoyo que generalmente pues la primera red de apoyo usualmente pues es la familia, lo vemos también en números, pero también contar en algún momento determinado con otras áreas, ¿no? Como en el caso de los especialistas, tanto en psicología como en trabajo social. Y creo que ese es uno de los ejercicios importantes que se hace a nivel institucional a través de los centros de justicia para las mujeres. En el caso aquí del estado de Chiapas tenemos los centros de justicia que además atienden como de manera, dijéramos, específica ciertas vulnerabilidades que además intersecan a las mujeres, como es el caso del ser indígena, como es el caso de encontrarse en un contexto de movilidad para las personas migrantes, o otros muchos, ¿no? Porque existe desafortunadamente también en la violencia interseccionalidades, entonces que acrecentan la situación de vulnerabilidad por la cual puede atravesar a una mujer, ¿no? Y pues una de las finalidades, y con esto cerraría, precisamente de la creación de esos centros que derivan precisamente
de estos ejercicios que se hicieron a nivel institucional y nacional por esta sentencia de la Corte Interamericana, pues es precisamente que en un mismo lugar la mujer pueda tener toda esta atención, fortalecer su autonomía, tener una atención psicológica, de trabajo social, atención para sus hijos, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de nuestro país, bueno, hasta donde tengo entendido, y pues si no quienes nos están viendo en redes sociales que me corrijan, la única entidad federativa que por cuestión presupuestal no tiene aún centro de justicia para las mujeres es Tlaxcala. Entonces, pues digamos que tenemos un avance en ese sentido, porque pues si de por sí es para una mujer difícil, ¿verdad?, acudir a las autoridades a hacer una denuncia por cualquier tipo de violencia que esté sufriendo, pues con mucha mayor dificultad si además se tiene que trasladar de un lado a otro para hacer su seguimiento, ¿no? Así es, doctora. Creo que en ese sentido, pues sí se ha avanzado, ¿no? Si es el único estado, pues bueno, falta todavía que por hacer. Sin embargo, pues muchísimas gracias por sus respuestas. Y ahora me gustaría pasar a la sección de preguntas y respuestas de quienes nos escriben amablemente. Ok, y tenemos la primera pregunta. Aquí pueden responder cualquiera de las tres. Ana Lilia Shalom. ¿Estos síntomas y demás situaciones después de varias parejas son contagios emocionales hacia la pareja nueva? ¿Quién dice yo? Dirigida, parece. Creo que ya sabemos para quién. Claro. Más que un contagio, es lo que decía hace rato, ¿no? No, es más como la forma de pensar. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, no cambiamos nuestro comportamiento. Al dirigirnos hacia nuestra pareja, en este caso la pregunta es lo que dice, ¿no? Sí, a la nueva pareja, es correcto. Entonces sí, se va obviamente repitiendo el mismo patrón de comportamiento, de conducta, sí. ¿Por qué? Porque no está el cambio en el pensar, entonces no está el cambio en la conducta. Más que un contagio, es sí seguir estos patrones conductuales, sí, que predisponen a una misma violencia una y otra vez, hasta que no se haga ahora sí conciencia de lo que se está haciendo, lo que está ocurriendo. No significa que la persona está mal, está contagiada de algo por lo que está diciendo aquí, no, para nada, pero sí el reconocer lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que cambiar, que estoy haciendo para que yo siga permitiendo la falta de los límites, la falta ahora sí de esta baja autoestima. Entonces siempre es bueno pues buscar, ¿no?, la orientación profesional para podernos conducir, podernos guiar y encontrar, ¿no?, una mejoría cada vez más en las relaciones de pareja y también de manera general con todas las personas, familiares, amigos en general. Así es, ¿no? Como en todas estas relaciones interpersonales, que no solamente sea un cambio, bueno, de hecho no solamente se ve en un aspecto. Cuando empezamos a cambiar nuestro sistema de creencias, se va a proyectar o evidenciar en todo lo demás. Y maestra, parece que hay otra pregunta dirigida hacia usted, de parte de Edna Patricia Ortega, quien nos pregunta si nos puede brindar sugerencias a trabajar en educación preescolar. Entiendo que pues sobre el tema, ¿no? Sí, a mí me encanta mucho, por ejemplo, las pláticas que pueden ser impartidas, ¿no?, por parte de un profesionista, en este caso es un psicólogo, una psicóloga, hacia los padres de familia, para empezar en la forma de conducirnos con los niños, porque sí es cierto lo que nos decía hace ratito la Ligana, sí, cómo los mismos padres ejercen las humillaciones, ¿no?, la culpabilidad, no, las comparaciones, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, el chantaje, ¿no? Sí. No te doy esto, si no haces esto. Entonces, desde ahí, sí sería muy bueno como sugerencia, pues, orientación, capacitación, tanto del personal docente como también de los padres de familia, sí, para brindarles herramientas, sugerirles, muchas veces los
pues cualquier nivel preescolar, primaria, secundaria tienen o cuentan con algún apoyo ahí, ¿no? Educativo, que tienen el área de psicología que los pudiera guiar, conducir, sí, entonces sí sería muy, muy padre. Muchísimas gracias, maestra. Y pues bueno, no nos queremos ir sin sus recomendaciones. Tenemos el tiempo encima, así que muy brevemente nos gustaría escucharlas. ¿Qué nos recomiendan acerca del tema que vimos el día de hoy? No sé si gusta empezar, Licana. Aquí hay una parte importante que creo que estamos encapsulando y no nos estamos dando cuenta de lo otro. La violencia no siempre viene de la pareja, también viene de la familia, viene de amigos, de compañeros de trabajo. Entonces, quizá la mayor parte es de parejas, pero no hay que definir que solo la violencia es de la pareja, ¿no? Y invitarlas a que denuncien, que busquen la manera de llegar a una autoridad. Está la Fiscalía de la Mujer, está la Fiscalía de Niñas y Niños y Adolescentes, pueden llegar también al DIF a hacer su denuncia porque son escuchadas. Entonces, parte también de lo que hacemos como albergue es de, ok, ¿tienes miedo? Haz tu denuncia, ven con nosotros y deja que el proceso transcurra. ¿Por qué? Porque no te podemos dejar allá afuera porque el agresor sigue prófugo o el agresor estamos investigando, ¿no?, la situación. Entonces, ven, te protegemos, pero ya hay un antecedente. ¿Por qué? Porque resulta que después nos damos cuenta que el agresor ya tiene como 4 denuncias. Entonces, hay que darle seguimiento. Y eso, invitarlas a que denuncien siempre. Muchísimas gracias, Licana. Doctora. Sí, pues yo terminaría pues invitando a todos a reflexionar. Creo que una recomendación pues ya está dada, que es la educación. Hay que educar no únicamente en valores, sino además en derechos humanos y en igualdad de hombres y de mujeres. Y yo, para terminar, yo quisiera hablar también o mencionar rápidamente como recomendación, además de la reflexión, la socialización. Y para eso es muy importante este tipo de espacios. Y esto porque comentábamos un poco al inicio que, de acuerdo a la encuesta del 2021 de relaciones en los hogares, es importante destacar que el 85% de las mujeres que en el país se han sentido o han sentido ejercicio de violencia sobre ellas, en cualquier ámbito, laboral, docente, institucional, familiar, de pareja, no han denunciado. Es importante, ¿no? Pero cuando en la pregunta, ¿a quiénes le contaron que sufrían esa violencia? Tenemos que el 80% de las mujeres encuestadas dijo que a un familiar, y vemos y rescatamos la importancia de la familia, ¿no? Pero el 41% dijo que a un amigo, y el 16% dijo, dependiendo del tipo de violencia también, que tuvo la confianza de decírselo a un psicólogo o a un trabajador social. Y ya para terminar, la media nacional de percepción de violencia en las mujeres es del 70.1%. Hay estados como el estado de Chiapas, que comentábamos al inicio, que está en alerta de género, lo que significa que hay un número considerable de feminicidios, pero nos encontramos por debajo de la media nacional y tenemos el 48.7% de porcentaje de mujeres que se han sentido en una situación de violencia. Entonces, un poco para la reflexión, vamos a esperar qué datos nos da la próxima ENDIR en el 2026. Y pues muchas gracias por la invitación y por haber podido socializar un poco sobre este tema. Muchísimas gracias, doctora. Maestra. Pues sí, a que se animen ahora sí a denunciar, a que no se sientan culpables, sí, por ser víctimas de violencia, sí, culpable debería sentirse, ¿no?, el agresor, el violentador. Y que no están solas, ¿no? Que busquen su red de apoyo, busquen aquí, como lo leía, ¿no?, la doctora, y que denuncien y que no están solas, tienen un acompañamiento, y que busquen ahora sí la orientación profesional. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por sus palabras, y nos gustaría pues hacerles entrega de un reconocimiento, si nos permiten, por su valiosa participación.
Bueno, la Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento a la licenciada Ana, a la maestra Marlene y a la doctora María de los Ángeles por su destacada y valiosa participación en el programa de Más Salud Mental para Todos con el tema Estrategias de Intervención y Apoyo a Víctimas de Violencia de Género, realizado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 25 de noviembre del 2025. Les hacemos entrega del reconocimiento y pues antes de que concluyamos con el evento del día de hoy, nos gustaría compartir una noticia muy especial con todos ustedes. Como parte de nuestro compromiso social y de nuestra misión por contribuir al bienestar integral de las personas, la Universidad IEXPRO está realizando un donativo al albergue temporal para mujeres víctimas de maltrato. Así que por favor acompáñenme para que veamos el donativo. Pasamos de este lado, Muchas por favor. gracias. Muchas gracias. Pasen, por favor. Si se pueden colocar de aquel lado, les agradeceríamos. Pase, doctor. ¿Usted también? Sí, adelante. Bien, con esta acción, pues contribuimos y reafirmamos nuestro compromiso con las causas que promueven la dignidad, la protección y el apoyo a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, brindando una mano solidaria que aporte esperanza y acompañamiento en sus procesos de reconstrucción personal y emocional. Así que pues les hacemos entrega, ¿verdad?, al albergue temporal. Gracias. Gracias a la universidad que hace posible que pues existan estas donaciones. Y pues para finalizar esta transmisión les recordamos que si desean saber más información sobre los temas que abordamos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ser parte de nuestra comunidad activa para mantenerse informados sobre todos los eventos y actividades que tenemos preparado para ustedes. Esperamos también que nos puedan acompañar en nuestro siguiente evento, el cual es un programa de Más Salud Mental para Todos, el día lunes 1 de diciembre a las 5 de la tarde, en donde abordaremos el tema el impacto de la discapacidad física en la salud mental. Y maestro, ¿algunas palabras para despedir el día de hoy? Como siempre, un gusto, ¿no? Esperamos que la información que ya hemos tocado el día de hoy se la lleve. Acuérdense que lo importante es denunciar, no quedarse calladas. Hay instituciones, hay instancias que las pueden apoyar y sobre todo recordarles, nunca está de más decirlo, que no están solas. Habemos personas que estamos acá para poderlas ayudar y protegerlas. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa.